Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la edición número 10 de Data Radio. En este nuevo año arrancamos con un nuevo formato. Como ustedes saben, el año pasado nos encontramos con más de 18 personas a hablar de historias de datos, de experiencias que fueron desde retail, educación, banca, servicios financieros digitales. La realidad es que fue una experiencia de comunicación y conversación para hablar de lo que más nos apasiona a todos, que son los datos. Los datos son una disciplina nueva. De hecho, recién hace menos de un año que tenemos una carrera universitaria que nos permita etiquetarnos, quizás como expertos en datos o científicos de datos o trabajo con datos. En esta ocasión venimos a arrancar un 2021 con un nuevo formato que nos va a permitir llegar a ustedes por múltiples mecanismos. Pueden tener la opción que ven toda la conversación junta o por distintas píldoras que van a ir tocando los tópicos que vamos a ir encarando. De la misma forma que el año pasado, nos vamos a concentrar en 3 capítulos. El primer capítulo es que vamos a hablar de las personas, de los que somos los que hacemos los datos y que hace 10 años no teníamos una disciplina que era trending topic y la teníamos para elegir. Simplemente fuimos eligiendo este camino por intuición y quizás por pasión. Así que vamos a conocer a nuestras entrevistadas del día de hoy para ver de dónde vienen y un poco para dónde van. Después vamos a estar hablando un poco de tecnología. Como ustedes saben, porque está de moda, esto no es necesariamente fácil y requiere que tenga cierto rigor tanto técnico como científico. Y el último capítulo de siempre vamos a estar mirando un poco para el futuro. Según donde esté parado cada uno, vamos a ver cómo pararnos. Para eso hoy vamos a recibir a 2 invitadas, que es un honor tener acá a 2 especialistas en la materia hablando. La primera es Natalia. Natalia es Cloud Solution Architect en Microsoft. Natalia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, un placer tenerte acá. Nuestra segunda invitada es Yamila. Yamila es Senior Specialist de Data and AI en Microsoft. Muy buenas tardes, Natalia, y bienvenida. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, y para cerrar el equipo de esta charla, esta conversación, le damos las buenas tardes a Guillermo Watson, CTO de Datalytics. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué haces, Guille? Bien. Bueno, qué desafío hoy que tenemos, Guille. Tenemos unas exponentes más que interesantes para conversar. Como hablamos antes, un poco el primer capítulo es hablar de ustedes, de conocerlas, de conocer cómo llegaron hasta acá, cuál fue la evolución que hizo que se dediquen y se especialicen en una disciplina que no estaba tan clara la relevancia que iba a tener en las organizaciones y en las personas. Vamos a empezar por Natalia para conocer un poco de la evolución de sus estudios y cómo fue convergiendo a ser especialista en datos. Bueno, dale. Bueno, yo estudié Ingeniería en Sistemas de Información en la UTN, ¿sí? En la Regional Buenos Aires. Después, al finalizar la carrera, bueno, mi primer trabajo de sistemas propiamente dicho fue en una empresa, en una consultora de BI. Y cuando terminé la carrera, empecé una maestría en ingeniería biomédica y eso me hizo trabajar en varias instituciones de salud y también realizar investigación, que era algo que a mí me gustaba mucho. Y todo esto, como muy, muy bien aprendimos este último año y pico, ¿sí? De cuarentena y de pandemia, los datos tienen que ver mucho con la salud, así que aprendí mucho en la materia. También soy docente de la UTN de Algoritmos y Estructura de Datos. Tengo la suerte de dar también 2 asignaturas en una tecnicatura de sistemas IT de la Cámara Argentino-Alemana de Industria y Comercio, ¿sí? Base de datos e inteligencia de negocio. Y también de participar en una maestría en informática en salud del Instituto Universitario del Hospital Italiano, donde también dicto una materia de sistema de soporte a la toma de decisiones. Así que todo basado en datos. Wow, espectacular. Guille, no solo tenemos una experta en datos, sino tenemos una docente de datos y una visionaria de datos que ya vio la biomedicina, cómo aplicar. Lo que nosotros decíamos el año pasado es que los datos, en el fondo, la gestión de la pandemia datificó el mundo, porque de golpe todos Sí, sabían que no, era un en sistema de realidad yo control, creo una que métrica, una visualización, marketing lo que ellos, todos querían ver un mapita, hacer un drill down. la medicina se basa en datos, siempre se basó en datos, y mismo las revistas científicas como Lancet, que ahora está muy de moda, o Nature, y todo tiene que ver con el análisis de datos. Pero bueno, no era algo que estaba masificado y la gente por ahí pensaba que
bueno, se hacían las cosas distinto, y esto lo que ayudó mucho es a la difusión. Así que bueno, estamos en un mundo driveado por datos, y es la disciplina de ahora y del futuro, ¿no? Así que va a crecer muchísimo, y mucha fe en eso. Gracias, muchas gracias. Muy buena presentación. Ahora me dejaste algunas preguntas dando vueltas. Vamos a dejar que se presente y nos cuente su historia Yamila. Yamila han dejado la vara alta, así que te escuchamos. Sí. No esperamos menos que, no sé, la luna, o sea, tenés que rebuscártela. O, no sé. No, Yami está muy por encima. No, Así que mejor que empecé yo, así viene ella después. No, Nati me dejó la vara muy alta, así que vamos a tratar voy a tratar de contarles un poquito qué fue lo que me fue pasando, que en algunos puntos son muy, muy similares y apoyaron también a esa experiencia en lo que es el campo de datos, ¿no? De formación, soy ingeniera en sistemas de información, recibida en UTN, es la misma regional que Nati, en esta RBA. Y dentro de lo que fue digamos, mi trayecto académico, me encontré rápidamente en el segundo año de la carrera con la posibilidad de ser ayudante. Digo, parece que todo va de la mano, siendo ayudante de algoritmos y estructuras de datos, ¿no? Avancé un poco más en mi carrera. Las dos y luego, estaban en la materia filtro. en la misma. Sí. Y ahora somos No las dos sé si es docentes de esa filtro. materia. Filtro no, pero sí la primera. No, es muy importante. Es una materia muy importante. ¿Y fueron ayudantes para tratar de aprobarla o fueron ayudantes por vocación? Después de haberla aprobado en mi caso. Así muy que bien, muy bien. Nati Sí, también. sí. No, para poder ser ayudante tenés que haber aprobado la asignatura, así que sí. Bien. Pero bueno, arranqué siendo ayudante de algoritmos de estructuras de datos, después me encontré en cuarto año con la posibilidad de ser ayudante de simulación, siendo que simulación es una materia que lo que buscaba era, de alguna manera, a partir de determinados datos, también recrear flujos con distintas metodologías para arribar a potenciales resultados a futuro, ¿no? Y lo cuento así porque creo que eso de alguna manera te va marcando, ¿no? Te va generando como ese camino que después termina siendo tan obvio, claro, pasé por acá, hice esto, y suena lógico que ahora me interese, ¿no? Pero esto estamos hablando de mi cuarto año de cursada en la facu, ¿no? Cuando termino, arranco a dar clases, modelos y simulación 2 en la KS. Luego ya arranco también con algoritmos de estructura de datos como profe adjunta, no más como ayudante. Desde ya el 2013 dando esta materia de forma continua en la UTN, y hace poco también agregando otra en UBA. ¿Por qué la dejo un ratito de lado? Porque en el medio sí hice una especialidad y una maestría, digamos la especialidad completa, maestría, tesis pendiente aún, de lo que era ingeniería en sistemas de información, pero para actualizar, justamente, para no quedarme solo con lo que había visto en la cursada. En esa especialidad, lo que sí hice fue un trabajo final, la especialidad que estaba muy relacionado ya con el uso de los datos en medicina. Digo, parece como que todo va cuadrando y las historias se repiten, pero básicamente mi trabajo trató de lo que era el uso de herramientas de inteligencia artificial para lo que era apoyar al diagnóstico médico, ¿no? Intencionalmente elegido, tal vez por ese gusto y esas experiencias que se fueron dando y que me permitieron también armar un poquito esa historia. Definitivamente en medicina no tengo la especialización que tiene Nati, pero realmente hoy es un tópico que está bueno empezar a explorarlo, porque tal vez es donde más datos hay y tal vez es donde hay más camino para aportar y recorrer, ¿no? Totalmente. Ya terminando mi especialidad, estoy dando ahora en UBA una materia de lo que es el posgrado, que es especialización en métodos cuánticos para la gestión y análisis de datos en organizaciones. La materia concretamente, implementación de modelos de aprendizaje automático. No. Con lo cual, hasta ahí les conté lo que fue 100% de formación y académico. En el medio sí fui investigadora también, un poco apoyando lo que eran las técnicas de simulación y uso de datos en distintas industrias. Y en lo que ya era mi carrera profesional, arranqué con SQL Server 2008 R2. O sea, en realidad 2005, después 2008, ¿no? Pero el fuerte arrancó por ahí. Y bueno, y ahí también consultar y almacenar datos es como que todo se seguía conectando solo, ¿no? Y en algún punto, si bien fui bastante generalista dentro de Microsoft, tuve todo lo que tiene que ver con la parte de gestión de soporte, ver las tres nubes en general, ya en 2017 foco 100% a lo que fue Data Platform o ahora Data AI. Claro. Esa es una pregunta un poco asociada justamente a lo que estaban comentando, ¿no? Aprovechando que el perfil de formación es muy parecido, de hecho, UTN, ayudantes y demás, ¿no?
Pero justamente nosotros vemos mucho que todo el proceso formativo, y no voy a hablar de UTN en particular, digo universitario en general, es como que en lo que es data y AI, es como que la experiencia precede a la academia, ¿no? O sea, uno de a poco empiezan a haber ofertas de formación y demás, pero recién ahora, 2020, 2019, no mucho más. Sin embargo, es una disciplina que ya tiene algunos cuantos años. Desde su perspectiva, que están asociadas, que pasaron por instituciones formativas equivalentes y también porque están muy metidas en lo que es no la divulgación, sino justamente la enseñanza? ¿Cómo ven que eso está cambiando? ¿Lo ven necesario? ¿Como los programas se fueron actualizando? Digo, antes las universidades formaban mucho con la mentalidad de desarrollador, analista funcional, eventualmente algo más, pero no mucho más fuera de eso. ¿Eso lo ven como que está cambiando o se mantiene relativamente igual? Yo creo que hay una evolución, ¿no? Definitivamente los datos no son algo nuevo tampoco, por ende nosotros estamos acostumbrados a usar datos de hace décadas, pero ahora cambiaron varios factores que alteran la necesidad de trabajarlos distintos. Y creo que también todo lo que tiene que ver con la educación se empieza a ajustar a eso, ¿no? Y por supuesto, ajustarse ahora implica que recién ahora tengas una carrera que se ocupe de esto, o que recién hace 2 años estemos hablando de una maestría de estas características. Y sí, pasa, pero creo que, si me preguntas, no hay tanta diferencia temporal entre la acción y la reacción, ¿no? O sea, uno podría decir que estamos lentos, pero yo no siento que haya esa lentitud en lo que es la formación académica. Desde ya, hoy aparece este rol, por ejemplo, súper clave de data scientist, o de ciudadano de datos, o de cualquiera de ellos que tengamos, y hay una respuesta académica. Por supuesto, llega en la medida que esto se desarrolla y se presenta, y puede haber una ventana que te pueda dar la sensación de demora, pero yo veo que se está respondiendo rápido. Y eso también Claro. nos motiva, ¿no? Tal vez uno dice, materias que das hace tanto tiempo las seguís dando, pero agregas nuevas. ¿Por qué? Porque acompañás ese ritmo, ¿no? Acompañás esa necesidad y esas cosas que van surgiendo, donde también vos tenés un desafío continuo en el programa. Nosotras damos algoritmos y estructuras de datos, y tal vez hablar del lenguaje de programación nada más es una cosa, pero también en cómo empezamos a gestar la semilla de qué son los datos. La importancia de los datos en los chicos arranca en el primer año de la facultad. Y hoy arranca, o sea, no hay una demora, hoy arranca. Pasa que, claro, no tenés la materia que se llame, tal vez, no sé, implementación de modelos de aprendizaje automático en una, digamos, en una cuadrícula, en una currícula, perdón, de ya ingeniero en sistema de información, hoy con un plan ya aprobado y acreditado, ¿no? Pero para mí la reacción existe. Ahí agrego algo que la UTN tiene una formación muy particular con respecto a eso, porque si bien tiene su plan de materias básicas, básicas no me refiero solo a análisis y a física, sí, a las que son básicas entre todas las ingenierías, sino las que son obligatorias del plan. Y tiene la particularidad de poder agregar electivas, ¿sí? Que tienen que ver y que pueden seguir una rama de especialización que tienen que ver también con lo nuevo que va surgiendo y poder ayornarse, ¿sí? Entonces ahí no estás tan atado a que se apruebe un nuevo plan, que sabemos que eso, bueno, en una universidad nacional tarda mucho tiempo, entonces se puede maniobrar distinto, y hoy en día hay muchas selectivas en UTN Buenos Aires que están relacionadas con datos, muchas, y con inteligencia artificial también, y hasta hay algunas que por ahí pareciera que no están relacionadas con datos, pero por ejemplo bioinformática, que bioinformática se basa en datos genómicos, ¿sí? Pero hay muchísima oferta hoy en eso, así que la UTN siempre ahí dando respuesta a la necesidad, ¿no? En este caso. Mirá, está bueno este mensaje con el que cerrás, de alguna forma los datos cruzan todo, ¿no? Y entonces eso hace que uno puede meterse en el mundo de los datos desde el origen, con una carrera quizás, hace un rato medio en chiste hablábamos de quién tiene más o menos experiencia, y todos sabemos hoy que un equipo de ciencia de datos requiere skills muy complementarios, ¿no? Entonces, eso está bueno porque capaz yo puedo venir a una carrera de ingeniería en sistemas y va a ser necesario esa vertical y esa expertise, o puedo venir a una carrera de estadística, o puedo venir a una carrera de marketing, o puedo venir, y todos van a ser más y mejores proyectos, siempre y cuando se vaya dándole esa relevancia que mencionaba más temprano. Y también de la misma forma, hoy el mundo de los datos y la evolución de las tecnologías hace que se haya simplificado hacer algunas cosas. Esto que muchos nos costó hace algunos años porque no había herramientas de propósito específico. Hoy, por ejemplo, no sé, la materia de posgrado, no sé en cuál será, pero de métodos cuantitativos, vos tenés
R-Cloud como una forma de acceder a una herramienta y cargar algoritmos y capaz de hacer simulaciones en la nube. Entonces creo que también hay muchos beneficios, ¿no?, con todo este progreso. Hoy ustedes a una persona que ya sea que está empezando a estudiar o una que ya estudió una carrera no relacionada, ¿qué recomendaciones le dan para meterse en el mundo de los datos, ¿no? Quizás hablando de esto, ¿no?, de que hoy el material para aprender está, lo que hay que es como que, bueno, meterse de lleno como ustedes se metieron, que les cuento que las dos hablaron con una sonrisa y una energía muy particular de todos los pasos, ¿no? O sea, hoy que esto está como muy... es mainstream, está bueno, pero la realidad es que los que en 2014 seguramente decían voy a dar esta materia, era un poco loco, era un poco inusual. Así que, ¿cuáles serían los consejos que ustedes dan para alguien que se quiere meter en datos? Sea venga del lado técnico o quizás que venga a otras disciplinas más sociales o más económicas o de cualquier otro. Yo creo que si tuviera que mencionar algo, para arrancar sería en cuál es el interés, ¿no? Nosotros muchas veces, tal vez en un modo simplista, tratamos de identificar algunos perfiles, ¿no? Cuando hablamos de datos decimos, bueno, ¿quiénes pueden interactuar con los datos? ¿Qué perfiles hay disponibles para interactuar con los datos? Y si tuviéramos que listar, y me permiten, por ejemplo, tenemos lo que puede ser un rol de Data Architect, puede ser un rol de Data Scientist, tal vez más conocido, ¿no? Data Analyst, Data Citizen o Ciudadano de Datos, el Data Engineer, digo, si vos escuchás ya decís, wow, tengo dentro de lo mismo y hablando con el título de datos, tantos perfiles que podrían ser de interés y que además cada uno tiene, digamos, su perspectiva diferente, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, no tengo un perfil de poder generar o construir esos modelos predictivos, esa inteligencia artificial que después voy a poder utilizar, pero sí sé mucho de datos y quiero empezar a transitar ese camino, probablemente puedo estar más cerca de un ciudadano de datos, por ejemplo, y tengo que saber y conocer qué es lo que puedo lograr con el perfil y el interés que tengo, ¿no? Y ahí en líneas generales uno depende de si quiere hacer más una especialización en términos de tecnología o quiere hacer una especialización en términos tal vez más generales, pero por ejemplo Microsoft hoy tiene todo lo que es el pack de capacitaciones y certificaciones por cada uno de estos perfiles. Entonces, si por ejemplo yo quisiera empezar a recorrer este camino, empezar a analizar los datos de manera distinta, o bien empezar a generar esos primeros modelos predictivos, puedo seguir ese tipo de perfil, seguir esas capacitaciones y ese camino que me van a llevar posteriormente a una certificación en la tecnología con ese perfil, ¿no? Entonces, me parece que el punto en común es cuál es el interés y qué es lo que yo quiero empezar a hacer a partir de los datos. Con ese norte me parece que uno puede ir diagramando y acomodando también las opciones de capacitación y estudio que hay. No sé, Nati, ¿vos cómo lo ves? Sí, yo agregaría bueno, que hoy en día hay muchos más roles específicos dentro del paraguas de los datos. Hace mucho tiempo, la verdad que esta división o estos roles que vemos hoy en día no existían. Entonces creo que está bueno como enfocarse en qué parte del proceso, porque es bastante largo y hay muchas partes, nos gusta más, ¿sí? Nos genera más felicidad, ¿no? Podemos estar en la parte de integración de datos, ¿sí? Que buscamos tratar de romper esos hilos que hay en las organizaciones y poder juntar todos esos datos para después poder explotarlos, ¿sí? De distintas fuentes. También tendríamos que evaluar también qué tipos de datos tenemos, si estructurados, no estructurados. Podemos estar en la parte de arquitectura, ¿no? En base de esto que tenemos que integrar, bueno, cuáles serían los componentes que tenemos que usar, en la parte de modelado, de una vez que tenemos esos datos, bueno, cómo vamos a consumirlos, cuál es el mejor esquema para poder consumirlos, para que sea performante. Quizás estamos en la parte de explotación de información y ahí queremos usar inteligencia artificial, ¿sí? Y a veces inteligencia artificial creemos que es solo programar en Python o en R, y hoy en día, si bien está obviamente para los data scientists mucho más especializados estas herramientas, también hay otras que ayudan por ejemplo, expertos en estadística, con una herramienta que tiene Microsoft que se llama el Designer, que es Machine Learning Drag and Drop, me gusta decirle, porque son como cajitas que uno va arrastrando y en base el conocimiento estadístico que uno tiene, o sea, sin saber programar, puede solucionar un problema de Machine Learning, ¿sí? E implementar un algoritmo. Y también, por ejemplo, está el Automated Machine Learning, que es, digamos,
lo hace solo, solamente necesitamos un dataset y saber tener un conocimiento del negocio, ¿no? Porque necesitamos saber qué es lo que vamos a predecir o clasificar. Y bueno, y en base a eso se corren una serie de algoritmos y luego de un tiempo nos da un resultado de cuál es el algoritmo que performó mejor. Y a veces esto también lo usan los data scientists como para empezar el proceso, ¿no? de búsqueda de, bueno, cuál es el algoritmo que hace mejor fit. Una cosa no reemplaza a la otra y todos los roles son necesarios, obviamente, ¿no? Después tenemos la parte de visualización, que es todo un mundo la visualización, cómo comunicar, ¿no? Porque a veces tenemos los indicadores, todo, pero tenemos que visualizarlo de una buena forma para poder comunicar y comunicar lo que queremos que se comunique y se vea rápidamente y podamos tomar decisiones en base a eso. También tenemos los analistas que van a tener que ver alguien tiene que ver esos datos y tiene que tomar decisiones en base a eso y tiene que saber interpretarlos. Así que hay como muchos roles que están en este ecosistema y todos son importantes y seguramente más allá de la formación de base podamos encontrar uno que nos haga felices, ¿no? Y que es lo más importante, ¿no? Me encanta cerrar este capítulo, vamos a la última pregunta, con dos palabras que mencionaron. Yamila, interés, y Natalia, felicidad, ¿no? O sea, por más que o sea, hay veces que uno habla de ciertas programas y estamos hablando de, no sé, de simulación, de algoritmos, y estamos hablando de que te interese, que te apasione, de ser feliz. Y me parece que está buenísimo porque si no, uno no puede encarar nada de lo que haga. ¿Es verdad que tienen vocación de locución ambas? ¿Que de jóvenes participaron en programas de radio o cosas por el estilo? ¿Es acaso, hace un rato Natalia habló de comunicación, ¿es acaso una vocación de locución frustrada el hecho de que se hayan metido en datos? No, no tiene nada que ver. No, los datos se eligieron. El equipo de producción de Data Radio no perdona. No, lo notamos. Leyendo ser humano. Bueno, los datos se eligieron, la locución fue de casualidad y fue anecdótico. Solo para compartirlo, estábamos hablando previo a empezar el capítulo de que ambas hicimos excursiones en nuestra escolaridad primaria a la Radio Continental y bueno, y surgió esa experiencia en este contexto, pero no más que eso. Bueno, hoy en día los deportes son otra gran vertical de datos. Está el Sports Analytics, hicimos el año pasado un programa de todos los datos de Messi y el Barcelona, así que de vuelta, unas innovadoras absolutas. Bueno, Guille, arrancamos con el segundo capítulo, ¿qué te parece? Dale, 10 puntos. Nomás para pasar de la personal a lo que sería más la tecnología, me encantó un poco la última parte de esta primera parte, valga la casi ironía, donde justamente me parece que queda en evidencia donde con herramientas cada vez más potentes, vos Natalia hablabas de AutoML, el Designer, o sea, herramientas que son realmente más potentes y que facilitan el uso de la tecnología en última instancia a los que tal vez son los que conocen más del negocio y tal vez no tiene ese bagaje tan técnico que a veces aleja un poco de eso. Entonces, como de a poco, y si con tecnología más potente, propósito cada vez más específico y con perfiles heterogéneos. Por la larga, trabajar en Data Analytics es un equipo multidisciplinario. Vos, Yamila, comentabas distintos perfiles y la verdad que definitivamente esto es un deporte que se juega en equipo, ¿no? Donde el Data Engineer me consigue los datos, me los deja con calidad para que yo los pueda explotar o visualmente o analítico, etc. Y donde inclusive ahora podemos hablar de ciudadanos datos, es donde creo que lo interesante que tiene esto es que de a poco nos vamos dando cuenta que la diferencia está en las personas. Si tenemos tecnología más potente, hacer lo que antes era complejo, hoy es más sencillo, con lo cual podemos volar creativamente mucho más. Con lo cual realmente hacer algo diferencial con herramientas tan potentes debiera estar en las personas. Pero bueno, para ir a la parte de saltar un poco a las personas o de su carrera e ir a lo técnico, algo que vemos muchas veces en proyectos que encaramos es que en todo este journey de transformación digital, por llamarlo de alguna forma, o de transformación cultural, porque a la larga la transformación digital en realidad es cultural, vemos hoy que conviven o empiezan a convivir arquitecturas tecnológicas o paradigmas inclusive tecnológicos, algunos más viejos, otros más nuevos, y que bueno, en esa convivencia hay que ver cómo se encara esto. O sea, ¿qué recomiendan o si ven estos escenarios, cómo los encaran o cómo recomiendan encararlos para una empresa que esté transitando un poco eso? Y no caer en errores comunes, ¿no?
Ahí, primero voy a aprovecharme, voy a hacer una referencia previa antes de ir concretamente a la pregunta, pero tiene un motivo, lo prometo. En líneas generales, ¿qué es lo que nosotros vemos? A mí me gusta arrancar contando de que sí, definitivamente los datos no es algo nuevo, no es algo que apareció ahora y que lo estamos innovando, y ya sabemos consultar, ya sabemos almacenar datos, ya sabemos usar datos, pero tal vez ahora necesitamos desafiar aún más nuestras capacidades analíticas. Y de alguna manera lo que proponemos es cómo evolucionamos el dato, ¿no? Entonces, me gusta parar, digo, si me paro hoy, ¿no? Hoy, y miro hacia atrás, lo que voy a querer tener de esos datos, de alguna manera, es toda la foto completa, ¿no? La historia completa, donde tal vez aplico analítica que es tradicional, analítica muy conocida, donde hago mis análisis diagnósticos, mis análisis descriptivos, que me llevan a ese armado tal vez de reportes, dashboards interactivos, que me permiten conocer qué es lo que pasó y por qué fue que pasó. Pero yo estoy parada en el hoy, y esto es de ayer, ¿verdad? Que no quiere decir que haya que reemplazarlo y que no quiere decir que no sea necesario, pero toda esta historia, toda esta construcción me va a permitir moverme hacia mañana. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Y sobre todo, ¿cómo tengo que reaccionar yo ante eso que va a pasar mañana? ¿no? Entonces, de alguna manera ahí es donde habilito esa analítica avanzada, ¿no? Esa analítica predictiva, pero finalmente prescriptiva. Y cuando armo, estas, digo que sonaron como 4 fases, ¿no? Parece que la conté y quedó como 4 fases, pero cuando logro pasar el dato, cada una de ellas, y llego al final, ya dejo de tener un dato. Ya paso a tener lo que solemos llamar insight o acción inteligente, ¿no? Y que hasta incluso que esa transformación ocurra es lo que acelera el proceso que hoy tal vez se habla mucho de transformación digital en las organizaciones. Cuando yo, en lugar de tener un vasto volumen de datos, paso ya a tener esa recomendación final o ese punto final en el camino, aceleré y recorrí ese camino de transformación digital, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, y lo hice un poco a propósito, el hecho de irme a lo tradicional y a lo avanzado, es que en realidad hoy es cierto, pueden convivir escenarios que eran igual de necesarios ayer y que van a ser también necesarios mañana, escenarios donde tal vez solo hablemos de reportería o escenarios donde tal vez incluyamos algo muy inicial de lo que tiene que ver con analítica avanzada o, dicho de otra manera, inteligencia artificial, o también empiezo a tener nuevos desafíos, como por ejemplo empezar a integrar datos que vienen de sensores, del tiempo real, ¿no? O grandes volúmenes, como le decimos, el Big Data, ¿no? Y todos esos escenarios tienen que ser respondidos construyendo esas arquitecturas. Cuando digo construyendo, un poco la bajada que nosotros hacemos en nuestro día a día es, hoy Microsoft identifica fuentes, identifica escenarios destino, por así decirlo, y en el medio vamos avanzando proponiendo las distintas fases, donde ingesto el dato, almaceno el dato, proceso, experimento, preparo, entreno y finalmente me ocupo de que ese dato pueda ser servido. Y de alguna manera yo voy acomodándome entre estas fases, seleccionando componentes para atender a estos escenarios, pero que no tienen que dejar de lado, y por eso vuelvo a lo que arranqué, con esa analítica tradicional que va a evolucionar y será analítica avanzada, porque no solo necesito analítica avanzada en una organización, sino que necesito evolucionar el dato, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese punta a punta es el que tenemos que enfocarnos. Y es cierto, van a convivir componentes más anticuados tal vez, o más implementados. ¿Qué te digo? Anticuado no suena mal, ¿no? O sea, más adoptados en una organización, ¿no? No, más pensá esto, creo que hablar de tradicional o anticuado, todo es relativo, ¿no? Porque si las herramientas son más potentes, lo que hoy parece sofisticado es relativo. Lo importante es el valor que entrega, así que... de acuerdo. Pasa que a veces que uno tiene el vicio y lo ve a veces en proyectos de que quieren ir a lo último y creen que por algo, porque tenga, o sea, antigüedad, no está vigente. Y por el contrario, para administrar la complejidad hoy más que nunca, ciertas prácticas de toma de decisiones, como mencionaba recién Yamila, tradicionales, están más vigentes que nunca. Porque hay mucho más datos que antes, muchas más fuentes que antes, mucho más difícil probar la veracidad de los datos. Entonces, hay ciertas prácticas que tienen que mantenerse porque están vigentes y porque están probadas. Entonces, está muy bueno el enfoque que le das, porque si no, a veces la gente se pierde un poco por no conocer y por no haber atravesado el camino 50, 100 o 200 veces como lo deben haber recorrido ustedes, saber poder elegir qué es lo vigente que tengo que tomar y qué es lo nuevo que tengo que aumentar o enriquecer mi forma de tomar decisiones. Y ahí, claro. y ahí de alguna manera es que armamos las arquitecturas con Nati, ¿no? Nati justamente también diseña, digamos, todo ese centro y los distintos componentes. Ahí agrego que... Sí. Me quedé pensando en un enunciado y era justo ese y quería preguntarte, Nati, es
¿cuáles son los desafíos más comunes cuando uno trata de pensar esto, ¿no? Que de alguna forma está resolviendo el corto, el mediano y el largo. O sea, ¿cuáles son los desafíos y cómo encarar esto utilizando también toda la tecnología disponible? Creo que un enfoque muy bueno que tenemos es ver la arquitectura como si fuesen módulos, como si fuesen piezas de Legos que tenemos que ir acomodando y que nos ayudan obviamente a lograr lo que el cliente está necesitando. Siempre tomamos en cuenta lo que el cliente ya tiene y usa, obviamente, y dependiendo del escenario vamos agregando algún componente o reemplazando alguno ya existente si fuese necesario. La idea siempre es ayudar al cliente a evolucionar su arquitectura y principalmente dejarla lista para los desafíos que vengan, ¿no? Porque a veces hay algo que por ahí está listo para la hora, pero sabemos que más adelante, bueno, van a extender eso y ya no lo va a soportar, entonces quizás es mejor empezar a cambiarlo ahora que llegar a un momento donde, bueno, tenés que cambiar sí o sí ya porque te explota. Entonces, como acompañar ese camino de, a ver, lo que el cliente tiene no tiene por qué ser descartable, sino vamos a ver cómo lo hacemos convivir con lo nuevo y si es necesario cambiar algo, se cambia, pero esto de modular y de decir, bueno, ahora necesitamos este componente y después por ahí si creces, bueno, necesitas reemplazarlo por este otro, pero no es que tenés que reemplazar toda la arquitectura que tenés. Eso está bueno porque, bueno, puede también como ayuda a los clientes a crecer de a poco, ¿sí? Porque a veces decir, bueno, no, para hacer esto necesitas todos estos componentes y bueno, es como un poco abrumador de la nada empezar a tener un montón de componentes. Entonces a veces está bueno empezar de a poco y bueno, saber que esos componentes se pueden enganchar fácilmente y construir este flujo end-to-end que les contaba ya a mí recién. Totalmente. También es una forma de ir validando, o sea, como esto También, acompaña mucho a una seguro. formación cultural, o sea, ir logrando, ir alfabetizando a Adopción, las sí, organizaciones en el uso de los datos, claro, que sea paulatino, es una forma de ir animándose, ¿no? Así que la verdad, está excelente. sí, sin duda. Buenísimo. Bueno, estamos cerrando el capítulo de la tecnología, de estos paradigmas que un poco creo que es la mejor versión del presente. No es hablar ni de una cosa que para ir a la luna, ni todo lo que hasta ahora hicimos. De hecho, hoy justo en una reunión estuvimos hablando de Kimball y Imon y enfrentando los modelos. Así que hay cosas que no pasan de moda nunca. Vamos a meternos en el tercer capítulo, que tiene que ver un poco con poder administrar la innovación, ¿no? O sea, más allá de cosas que están bien, hay nuevas herramientas, hay nuevas formas de escalar, de automatizar y de enriquecer la forma de tomar decisiones, de automatizar procesos, de realmente ser más eficiente, ¿no? Y ahí hay como una gran etiqueta bueno, que es la inteligencia artificial, que hicimos algunas chispitas en las preguntas anteriores. Y si podés, Yamila, contanos un poco como con tu visión de especialista, cuáles son hoy por un lado, esas técnicas disponibles y cuál es la mejor forma de abordarlas o adoptarlas en una organización. Voy a tratar de responder las dos cosas en una, veamos a ver si sale bien, ¿no? Yo creo que, a ver, en líneas generales, el interés o las necesidades en las distintas iniciativas o proyectos va cambiando, ¿no? Ahora, lo que muchas veces solemos contar es que tenemos distintas opciones para ir recorriendo ese camino en conjunto a esas iniciativas y proyectos de los clientes, ¿no? En líneas generales, el landscape de Microsoft hoy, en lo que refiere a inteligencia artificial, se compone de 4 pasos, digamos, ¿no? Voy a mencionar el primero y el último, a propósito inicialmente, y luego me voy a enfocar en los dos del medio, ¿no? En el primero, la primera propuesta de Microsoft en lo que refiere a inteligencia artificial es embeberla en sus aplicaciones, para que nosotros como usuarios podamos utilizar Word, PowerPoint, Windows y cualquier otra herramienta con ya capacidades de inteligencia artificial embebidas. El cuarto tiene que ver con lo que es tener una comunidad disponible para poder consultar, para poder cargar experimentos, para poder mostrar qué es lo que se está haciendo en las distintas industrias, de manera tal de que nosotros, y digo nosotros como personas individuales, ¿no? Podamos colaborar, usar y aprender también qué es lo que otros están haciendo en esta línea. Ahora, eso es landscape de Microsoft, dijimos primero y cuarto. ¿Qué está en el medio? En el medio está la inteligencia artificial que viene preconstruida y que yo puedo utilizar. Y el tercero es cómo yo creo esa inteligencia artificial. ¿Por qué hice esta introducción? Porque justamente en estos dos del medio es que uno puede encontrarse con las herramientas
que quiera, que necesite y que vayan a apoyar esas iniciativas y proyectos. Muchas veces, y acá un poco abusando de esa forma de presentarlo tal vez de manera simplista, ¿no? Pero nos gusta pensarlo como en dos ejes, ¿no? Que tiene que ver tal vez con las funcionalidades y las opciones que me da cada una de las herramientas y también comparándolo con la complejidad, ¿no? En el otro eje. Y de alguna manera decimos, bueno, si de todas las opciones o tecnologías que hay disponibles de inteligencia artificial tuviéramos que empezar a acomodar y distribuirlos en ese eje, ¿cuál sería el primero? Por ejemplo, el primero sería los servicios cognitivos. Ahora, no quiere decir que cualquiera que tenga que recorrer el camino de usar inteligencia artificial arranque por ahí, sino que tal vez es el entry level, a veces como para poder empezar a usar la inteligencia artificial, ¿no? Después, ¿qué continúa? Bueno, Nati nombró dos tecnologías muy, muy utilizadas en este aspecto, donde digo, bueno, yo quiero una experiencia más de drag and drop, quiero una experiencia sin código, y arranco tal vez analizando datos con un Machine Learning Designer, o tengo datos y quiero ver qué modelo ajusta cada una de las variables de mi set de datos y me muevo, por ejemplo, al Automated Machine Learning, donde se hacían esas pruebas de algoritmos y obtengo cuál es ese modelo que se ajuste. Y si ya quiero meterme también en opciones de código, puedo hacerlo con el lenguaje que quiera, ¿no? Tal vez hoy Python es el más conocido, o R son el más conocido, pero definitivamente puedo empezar a construir mis notebooks y ejecutarlos en una máquina virtual, o los puedo hacer en un clúster distribuido. Acá las opciones que estoy nombrando son tal vez Machine Learning Services y Azure Databricks, y hasta llegar a tener, por ejemplo, opciones como un HD Insight, donde tengo un procesamiento de datos 24/7. Ahora, si ustedes se fueron dando cuenta, o al menos traté de ejemplificarlo con el movimiento de mis manos, voy recorriendo esa curva con las distintas tecnologías, ¿no? Y el hecho de tener todas esas opciones es que cuando quiero resolver alguna necesidad, puedo seleccionar con cuál, y puedo también seleccionar cuál se ajusta mejor a los perfiles que tengo, ¿no? Y de alguna manera cuadra con lo que arrancábamos diciendo, ¿no? Si estamos hablando de un ciudadano de datos, tal vez sea muy, muy útil que lo vayamos, que lo direccionemos tal vez a Machine Learning Designer o Automated Machine Learning. Si hablamos de un Data Scientist, tal vez nos conviene más pensar en esas opciones de Azure Machine Learning Services o Azure Databricks, y que cada una va respondiendo tanto a perfil como a iniciativa y necesidades, ¿no? Y que de vuelta son partes de la propuesta bien, bien global de inteligencia artificial que hoy hace Microsoft. No sé si pude y se cumplió responder las dos en una misma. Es como que aparte, si esto fuese en es como que grado de automatización del servicio, ¿no? Porque uno, o sea, la realidad es que hoy los servicios cognitivos, como mencionaste, están disponibles. Obviamente no tendrá el grado de precisión que tu solución o que tu organización, porque está desarrollado de forma, llamémosle, genérica. Pero en ese roadmap, cuando vos te permite para empezar, puedo usar servicio de imágenes, puedo usar servicio de voz, puedo usar servicio de texto, le empezás a encontrar el caso de uso y sobre eso ir recorriendo el camino y sabiendo en qué querés poner tus esfuerzos, porque la realidad es que el camino es largo. Y ahí me disparaba una pregunta. Natalia, ¿vos cuáles son los casos de uso que destacás o que ves como pioneros a la hora de empezar a hacer esta combinación, este roadmap que describía Yamila muy claramente? Bueno, en casos pioneros, creo que desde el caso más chiquito al caso más grande, todos tienen un poco de pioneros y de creativos porque, bueno, buscan solucionar algún punto de dolor de la organización o extender alguna capacidad. Creo que lo importante, ¿no?, es centrarse en entender la necesidad del cliente y, obvio, apoyarlo en la búsqueda de la mejor solución para ese problema que tiene. Hoy en día tenemos algunas organizaciones que están empezando a romper los silos, ¿sí?, que tienen a lo largo de toda la organización y tratar de integrarlos en un data lake, hasta otras que están haciendo analítica muy, muy avanzada o hasta monitoreo en tiempo real, con analítica en tiempo real de anomalías, algunas utilizando el servicio cognitivo, como recién mencionaban, de detección de anomalías, y otros con algoritmos propios desarrollados para eso. Así que hay como una variedad muy grande de escenarios. También prevalecen mucho los escenarios de IoT, que ahora está muy también en auge, así que muchos escenarios que tienen con conectar fábricas, por ejemplo, conectar escadas, ¿sí?, para detectar anomalías en tiempo real y poder tomar decisiones en consecuencia. Así que hay un montón de escenarios desde ese punto de vista. Clarísimo. Y bueno, nos queda la última pregunta, que hace un rato hablamos de interés, de felicidad. Voy a subir un poco el grado de complejidad. En otros datorradios hablamos ya de religión de los datos, pero ahora
me voy a quedar en un matiz más psicológico que es de obsesión. Más temprano, Natalia describía muy claramente lo que es una organización data-driven, ¿no? Entonces, mirando el 2021, ¿qué las obsesiona a ustedes? Y si quieren hacerlo corto o largo, se lo dejamos a Augusto y Piacere, para seguir profundizando, o sea, porque a veces pasa eso, uno está tan convencido que, bueno, quiere convencer a toda costa. Bueno, cuéntenos cómo ven para adelante esto que ya es cada vez más evidente, pero no por eso más sencillo. Es simplemente más evidentes, hay más datos y hay más recursos. Cuéntenos cómo ven para adelante y cómo piensan abordar lo que queda de este 2021 tan desafiante en un montón de aspectos. Probablemente no podamos abordar el 2021 en todos los desafíos que puede presentar, pero por lo menos en lo que refiere a datos, me voy a robar 3 términos que vos mencionaste y resumiste varias veces, Patricio. El primero, ¿no? Interés, felicidad, el segundo, y finalmente que sea evidente, ¿no? Hoy estamos en que esto ya es evidente. Cada vez más las organizaciones empiezan a buscar esos escenarios, empiezan a recorrer ese camino y quieren evolucionar esos datos. Entonces, tal vez va a sonar muy resumido o va a estar muy alineado a la misión de la compañía, pero definitivamente es algo que sí me representa, ¿no? O sea, hoy lo que sueño, lo que ambiciono, por lo menos para lo que es mi 2021, es poder seguir acompañando a nuestros clientes, a las organizaciones con las que trabajamos, que justamente puedan lograr más, ¿no? Y en ese lograr más, si acompañamos esa evidencia y ese uso de datos y despertamos o acompañamos ese interés y lo hacemos felices, creo que definitivamente es la frutilla del postre para lo que esperamos del 2021. Ahí agrego que todos los clientes ya arrancaron este camino, saben que es por ahí. Y bueno, nada, tenemos que poder acompañarlos en ese camino y poder buscar las soluciones y las arquitecturas que lo hagan poder cumplir sus objetivos. Pero ya creo que es un hecho que está instalado y que, bueno, es por ahí. Así que yo creo que solamente va a extenderse muchísimo más porque ya está probado el valor de estos tipos de soluciones. Así que solamente extenderlas y, bueno, y pregonar sus beneficios. Totalmente. Definitivamente, si alguien en algún momento creía que esto era una moda, una burbuja, definitivamente llegó para quedarse y no subirse es quedar relegado, ¿no? Donde justamente, si con herramientas más potentes, con usuarios cada vez más demandantes, por justamente cada vez más formados en datos, también exigen más a la organización para tener esos datos para poder accionar. Así que definitivamente 100% de acuerdo con lo que mencionaron, ¿no? Esto llegó para quedarse y es algo que tenemos que acompañar justamente a las organizaciones en su camino, ¿no? Así que definitivamente. Sí, yo me quedé pensando, ¿no? Porque, por un lado, de vuelta, al nosotros compartir esta pasión por los datos, estamos hablando de felicidad, pero cuando uno lo ve en los mercados, también hay un tema de supervivencia, ¿no? O sea, realmente las organizaciones que más van a sobrevivir son las que más adopten este tipo de tecnologías. Así que, tratando de cruzar las palabras, escribí una frase que es extender el valor basado en evidencia, ¿no? Que ese es un poco el desafío Me del encantó. año. Y con felicidad para todos nosotros. Me encantó, me A veces encantó. los datos Tiene dan mucho malos de la son, ¿no? medicina Y ahí eso, es basado en difícil evidencia, refrescarse. así que. Pero Totalmente. bueno, Yamila y Natalia, un placer. Gracias por sumarse a esta 10ª edición de Data Radio. Fue muy divertido y enriquecedor escucharlas. Y bueno, estas cosas contagian, así que me parece que muchas gracias por participar y por sumarse. Si quieren despedirse, después Guille cierra con su pragmatismo de siempre. Por mi parte, agradecerles por la invitación. Fue un gusto estar aquí y la pasé súper bien, así que gracias también por eso. Gracias por la invitación, se me pasó volando. Digo, wow, ya pasó un montón de tiempo y se me pasó volando. Muy distendido, así que espero que les haya gustado. Bueno, mil gracias a las dos. Gracias a todos los que están escuchando y qué bueno que la hayan pasado también porque la verdad, de otro lado, nos divertimos un montón. Así que bueno, nos vemos en el próximo y nos vemos en las redes. Bye bye. Chao. Chao.